acelerando esta situación y que lo están transformando en una suerte de tormenta perfecta. Por una parte, está instalado de nuevo, no solo en Chile, sino en muchísimos lugares, esta idea del temor a que los migrantes nos contagian, ¿no? Y que traigan enfermedades. Y ojo que no son solo los migrantes que han sido como más estigmatizados, que son los mexicanos en Estados Unidos, los haitianos en Chile, sino también otros extranjeros que probablemente no hacían parte de estas estigmatizaciones de manera tan directa, tan clara y tan descarnada, ¿no? Como la población china, la población de los italianos, de los españoles. Entonces, esto de que traigan las enfermedades lo empezamos a ver, y es lo más preocupante desde los discursos políticos del gobierno, en el caso de Chile, que ya ha puesto en entredicho, digamos, de que los migrantes irregulares podrían incrementar el nivel de contagio. Y también acá, bueno, la responsabilidad de los medios de comunicación en cómo se está cubriendo esta situación, que han estado absolutamente al debe, haciendo unos reportajes espantosos, digamos, que contribuyen a la estigmatización de la población, ¿no? Entonces, esta es una de las fuentes que hay que ver con mucha atención, mucho cuidado, que acrecienta la xenofobia y el racismo. Y el otro elemento es la pérdida al empleo. En la mega crisis económica, digamos, que vamos a enfrentar, que estamos empezando a enfrentar y que vamos a seguir enfrentando en el futuro cercano, el discurso de que apenas va a haber trabajo para los chilenos y por lo tanto no va a haber trabajo, o sea, debiéramos o expulsar a todos los migrantes o no dejar a ningún migrante en el país para salvaguardar el trabajo de los chilenos, es sin duda es un escenario, digamos, que pone la discusión de la política migratoria en un nivel mucho más delicado, porque entonces nosotros estamos en una discusión, ya está a punto de salir el proyecto de ley, ¿no? Y ese proyecto de ley lo que hace es que termina con la posibilidad del cambio de categoría migratoria dentro del país y obliga entonces a la persona solo a entrar como turista, y si quiere quedarse en el país tiene que volver a su país de origen y solicitar desde allá una residencia, ¿no? Entonces esto le entrega al Estado, por supuesto, la llave para abrir o cerrar la frontera a su discreción. Y con esa llave, con esa herramienta y con este discurso, digamos, de que no va a haber trabajo para los chilenos y por tanto menos para los migrantes, y ya empezamos a observar muchos políticos, presidentes de partidos políticos desde distintos lugares, digamos, la solicitud de que el proyecto de ley se acuerde y se termine, o sea, digamos, se firme luego, precisamente para poder entonces tener esta herramienta, ¿no? Y esto nos plantea un escenario muy complejo de posibilidad de que simplemente se cierren las fronteras, o se disminuye al máximo el ingreso de migrantes al país, lo que sabemos que genera entonces, bueno, migración, y la presión también dentro de la región va a ser muy grande, entonces eso va a generar una serie de efectos que, bueno, sabemos todo, ¿no? Lo que significa la migración irregular y la situación irregular de las personas en los países. En este escenario, algunas propuestas, digamos, que sin duda hay que trabajarlas más, y creo que tenemos que trabajarlas también como región, no solamente cada uno de los países por su cuenta, ¿no? Pero acelerar los procesos de regularización para que las personas que no tienen los papeles o que tienen los papeles vencidos puedan rápidamente tener su carnet de identidad, su RUT, y sean parte de los programas, digamos, de ayuda y de apoyo que se están entregando, ¿no? En ese sentido, garantizar el pleno acceso a los programas sociales que se están formulando para enfrentar el COVID. El tema del refugio, Chile sostenidamente, digamos, en los últimos años, y acentuadamente con el gobierno de Sebastián Piñera, no está entregando refugio a ninguna, no está aceptando, digamos, el refugio a ninguna de las personas. Y acá creo que hay un elemento clave, efectivamente, de haber situaciones en que los países tienen que hacerse cargo de lo que está ocurriendo con una población importante en la región y abrirse, o sea, no significa aceptar todas las solicitudes de refugio, pero empezar a pensar el refugio como una política. Hasta ahora, estos 2 últimos años, ha sido un cierre completo, absoluto. No han ingresado personas, digamos, con estatus de refugiado en los últimos 2 años. Otro elemento es la sensibilización frente al racismo y la xenofobia, ¿no?
empezar a, o sea, desde el discurso político y en los medios de comunicación, hablar de residentes, de ciudadanos, de habitantes del territorio, pero terminar de hablar de esto de que los chilenos, y entonces deja también en el imaginario a todos los que son extranjeros fuera del discurso, digamos, que se empieza a desarrollar para abordar el COVID, ¿no? Esta idea de que, bueno, Chile tiene que protegerse, las medidas son para los chilenos, etc. Y mayores campañas de sensibilización y trabajo con los medios de comunicación para que no reproduzcan este racismo y esta xenofobia de la manera en que lo están haciendo. Trabajo en conjunto con organizaciones sociales. La naturaleza de nuestro gobierno del gobierno actual es que trabaja de manera muy cerrada, lo vimos en el 2018, el 2019, no hay diálogo con las organizaciones sociales, les cuesta muchísimo abrirse a dialogar con los otros actores, y en esta situación, en este contexto, se ha cerrado todavía más, ¿no? El Ministerio de Salud y el Ministro de Salud ha mantenido una política de cierre de información que ya, bueno, ha sido denunciada por distintos actores. En materia migratoria, la importancia de incorporar a las organizaciones sociales, que son las que llevan el monitoreo más directo de las situaciones que tiene la población migrante. Y finalmente, pensar también en los espacios de Mercosur, los espacios regionales que existen, para abordar esta situación de manera más integrada, ¿no? En relación, o sea, por supuesto en relación a la pandemia, pero en específico también en relación a la situación de los migrantes. No hay ningún país que vaya a poder resolver esto por sí mismo, tenemos entre todos que poner iniciativas y hacer un mayor nivel de coordinación, no para cerrar las fronteras, sino para iniciativas para la protección de los derechos y para poner al ser humano y a las personas en el centro de las políticas que se están implementando. Eso, dejo ahí. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. Y ahora le damos inicio también a Carolina Mera, haciendo antes un paréntesis, presentando a las personas partes del equipo de acompañamiento migrante, que estamos por ahí, Ailén Ferrari, Guillermo Buzo, Renzo Valente. Ellos son del equipo de acompañamiento migrante, y dar un especial agradecimiento a Carolina, porque hace mucho tiempo que nos viene acompañando en estos procesos. Carolina Mera, a pesar de la distancia de Buenos Aires, Mendoza, ella siempre se ha hecho presente, así que, bueno, agradecerte, Carolina, hoy, y bueno, damos inicio para tu exposición. Bueno, muchas gracias, primero por la invitación, segundo por tus palabras introductorias, y bueno, saludo a todos y todas, Carolina, por tu presentación inicial. Yo preparé también algunas ideas generales para compartir y después abrir el debate. Voy a primero arrancar señalando dos dimensiones del contexto general en el que estamos para analizar la relación entre el Estado y las poblaciones migrantes. La primera de estas dimensiones tiene que ver precisamente con el rol del Estado, ¿no? Y dónde está Argentina en ese sentido. Y la segunda con una suerte de configuración cultural general que construye ciertas subjetividades desde las cuales aprendemos a los actores sociales. Respecto al Estado, creo, bueno, ustedes ya tuvieron encuentros previos los sábados anteriores. El rol que tiene el Estado en este tipo de pandemias, de situaciones de emergencias sociales masivas. Situaciones que tienden a evidenciar y a exacerbar, por ejemplo, las distintas desigualdades que existen en nuestras sociedades, ¿no? No solo económicas, de género, bueno, etcétera, de origen. Y entonces, en este sentido, me gustaría aclarar que para Argentina, ya que estamos contraponiendo un poco con Chile, hay que hacer la diferencia de qué Estado estamos recuperando hoy. Tuvimos 4 años de un gobierno que claramente quiso construir un modelo de Estado que era completamente opuesto al que estamos viviendo hoy. Yo recuerdo que se anularon y se disolvieron los ministerios de Salud, Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Recuerdo que se cerraron una cantidad de programas que hoy hubieran sido de una riqueza y de una potencialidad, como el programa de Conectar Igualdad, ¿no? El otorgar computadoras masivamente a las poblaciones más jóvenes, digo, todo eso lo que hubiera significado hoy para abordar esta pandemia, este aislamiento, etcétera. Pero no solo eso, no vamos a hablar también de la deuda externa y lo que implica para el país hoy esa salida de capitales, que bueno, ahora igual la situación está un poco congelada, pero también recordaba cuando pensaba si algunos disparadores para la discusión, apenas asumió el gobierno nuevo, los containers con vacunas, que se encontraron en migraciones, o las notebooks también, containers enteros, ¿no? Con notebooks que no habían sido repartidas, libros, digo, todo eso para caracterizar una idea de Estado que justamente no estaba pensando ni en la situación de la población, ni en la situación ni sanitaria, ni educativa, ¿no? Sino que apuntaba a un perfil, bueno, mucho más neoliberal, productivista, etc. Hoy tenemos, con el cambio de gobierno, claramente un Estado, bueno, ni hablar de la ley migratoria, ¿no? Que también hemos visto en esos 4 años un retroceso total. Pasamos de una ley migratoria que se percibía, que por lo menos apuntaba a acercarse lo más posible al paradigma de derechos humanos, ampliando derechos, etcétera, a las distintas poblaciones migrantes, a una política muy represiva, estigmatizadora y cada vez más reaccionaria frente a las poblaciones migrantes. Tenemos hoy entonces, para tirar un poco los lineamientos generales, un Estado que cambia esa política frente a todo esto que acabo de mencionar, ¿no? Se vuelven a restituir los ministerios, muy de a poco se vuelven a restituir ciertas políticas públicas en las áreas más esenciales, pero claro, un gobierno nacional que no llega a, ni siquiera tuvo una cantidad de meses importantes como para reconstituir todo eso. Eso por un lado me parece que es importante tenerlo en cuenta porque va a tener un impacto decisivo en el tipo de políticas que el Estado va a aplicar frente a la pandemia y vamos a ver qué pasa con los migrantes. La otra dimensión, que de alguna manera Carolina ya lo mencionó con respecto a Chile, tiene que ver, creo, con una configuración cultural del capitalismo. El capitalismo produce estigmatización, el capitalismo produce actores que son discriminados, que son, ¿no?, estigmatizados, sea por origen, sean migrantes, sea por cuestión social, sea por origen, sea por identidad de género, ¿no? Digo, hay una tendencia y que por supuesto también se complementa con la producción de desempleo, de precariedad, a partir de la incertidumbre y los miedos que generan las políticas neoliberales que tienden cada vez más, ¿no?, la exclusión de poblaciones, etcétera, como lo vimos claramente en los 4 años del gobierno de Cambiemos, donde aumentaron todos los indicadores, ¿no?, de flexibilización laboral, de desempleo, de enfermedades que habíamos erradicado en Argentina, etcétera, etcétera. Es decir, todo ese conjunto de variables genera sin duda o subjetividades que dialogan constantemente con incertidumbres, con miedos, ¿no?, con situaciones de imprevisibilidad, ¿no? Esto no sabemos cuánto tiempo vamos a tener trabajo, etcétera. Entonces, lo que veo ahora en este momento con el COVID-19 es que todos esos sentimientos o esas subjetividades en tensión que ya son inherentes al capitalismo y que en Argentina las vivimos crudamente durante los 4 años del macrismo, se van a exacerbar con la presencia del COVID. Entonces, claramente vimos ya no solo el aumento, ¿no?, de la discriminación, de la xenofobia. En Argentina también está pasando lo mismo con los migrantes y el espacio público. Ahora vamos a ver un poco la actividad económica, pero quiero primero focalizar en esta dimensión cultural,
sino que también vemos aparecer estos mismos sentimientos de discriminación y de rechazo hacia, por ejemplo, el personal sanitario, ¿no? Hemos visto en nuestro país escraches y actitudes violentas hacia enfermeros y hacia médicos, ¿no? Que trabajan constantemente con poblaciones de riesgo, infectadas, pacientes, etcétera. Por lo tanto, digo, ahí tenemos como dos elementos que me parece importante, ¿no? Por un lado, el rol del Estado, en nuestro caso, la recuperación de un Estado activo, de un Estado protector, y por el otro lado, una configuración cultural que tiende a nuevamente exacerbar algunas de las tendencias menos amables, diríamos, para decirlo de alguna manera, de la percepción y la relación con el otro. Frente a esto, el Estado, el gobierno nacional, con la herramienta del Estado, va a aplicar diferentes políticas públicas, y lo que me parece que es importante porque marca un cambio radical en la concepción del Estado y su relación con las políticas públicas y la sociedad civil, es que va desde el primer momento plantear que la vida y la salud son los principios básicos que hay que cuidar, ¿no? Y a partir de ese momento, digo, no es la economía, ¿sí? No es la productividad, no es, todo eso también va a haber medidas, ahora las voy a mencionar, pero lo que estamos cuidando es la salud y es la vida. El mismo presidente lo dijo en una frase, ¿no? De la vida, de la muerte no se vuelve, o algo, una referencia de ese sentido, mientras que de las crisis económicas se pueden remontar. Esto me parece que es importante porque de alguna manera marca no solo la naturaleza del Estado que está construyendo o liderando el gobierno nacional, sino que además va a marcar un poco la línea de las políticas de contingencia que se llevan adelante, para ir muy rápido y llegar a los migrantes, ¿no? Teniendo este eje del cuidado como vector principal, vamos a ver la primera medida, el aislamiento social preventivo obligatorio, conocido como cuarentena, que hoy nos reúne en este medio de comunicación, con todo lo que eso conlleva en la sociedad, ¿no? Sobre todo no solo los impactos económicos, sino también sociales, subjetivos, afectivos, y etcétera, que tenemos que empezar también a pensar y a trabajar más. Otras políticas fueron las políticas compensatorias, ¿no? Para justamente tratar de aminorar los efectos de la economía, ¿no? Pensemos, digo, todo esto ya lo hemos hablado mucho, respecto a la caída del empleo, la situación de fragilidad y vulnerabilidad en la que se encuentran todo lo que es los trabajadores informales, de venta ambulante, etcétera, ¿no? Digamos, los que sintieron, o ciertos trabajos como la construcción, el empleo doméstico, que ya vamos a ver también que son sectores que concentran mucha cantidad de inmigrantes y son los que han tenido claramente una caída que impacta en la vida cotidiana, porque los trabajadores formales siguen cobrando sus empleos, ¿sí? Siguen teniendo cierta estructura mínima, con problemas también, pero no con esta vulnerabilidad a la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras informales. Pero junto con las políticas compensatorias, el gobierno también agregó este ingreso familiar por emergencia, que son 10.000 pesos de refuerzo a aquellos trabajadores que se inscriben. Al momento, esta semana había 12 millones de anotados para recibir ese ingreso, lo que nos habla de una economía bastante informalizada y bastante precarizada, ¿no? Por supuesto que heredamos de 4 años que ya comentamos antes de las políticas del gobierno de Cambiemos. Ahora vamos a, bueno, por supuesto sigue la asignación universal por hijos y algunos de los otros también, políticas compensatorias que ya existían, pero además se van a agregar, por ejemplo, los créditos para pymes, ¿no? Para que puedan afrontar este momento de baja de la productividad y de la comercialización, políticas de protección de empleo, ¿no? Penalizando, por ejemplo, los despidos, etcétera. Políticas, por ejemplo, que atienden a prohibir los desalojos,
¿no? O los cortes, por ejemplo, de tarjetas de crédito, digamos, una serie de también medidas compensatorias para de alguna manera minorar los efectos de la cuarentena en lo económico. Pero también tenemos una cantidad de medidas como la organización de comedores y de distribución de comida también, ¿no? Sabemos que la cuarentena, digo, no solo impacta en todo lo que veníamos diciendo recién de los ingresos, sino también la no movilidad para algunos actores que al no movilizarse se quedan sin ingresos, también se quedan sin comidas, etc. Para lo cual el gobierno también, junto con los gobiernos locales y con actores y movimientos colectivos de la sociedad civil, va a generar una serie de movidas más, así como asistencialistas, comedores, bolsones de comida o de medicamentos, etc. Por lo tanto, lo que podemos ver en primer lugar es un gobierno nacional que pone en movimiento un Estado que se hace cargo de la crisis desde el cuidado de su ciudadanía, desde las diferentes dimensiones, como acabo de tratar de explicar muy superficialmente. Entonces vemos qué pasa con los migrantes, ¿no? Que acá vuelve una vez más a aparecer esa deuda, esa deuda diría, ¿no? Con parte de nuestras poblaciones y de nuestros habitantes del mundo. Los migrantes, ya de alguna manera lo dijo Carolina y todos más o menos lo hemos leído, lo vivimos por nuestras prácticas y trabajos, son de los actores más vulnerables en una sociedad y tal cual en estos estados nacionales tal cual están organizados. Son los que primero van a verse precarizados, no solo en el trabajo, ya dijimos, la venta ambulante, el empleo doméstico, la construcción, digo, todos nichos que son los que primero sienten la crisis, son los que menos formalidad y derechos le dan a esos trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, bueno, algo que dijo también Carolina, quería mencionar, es no solo en muchos casos de estas poblaciones migrantes van a sentir el impacto de sus ingresos, sino que además muchos de ellos, y en nuestro país, con Bolivia y con Perú, etcétera, envían remesas a sus familias que también están viviendo estos tiempos de pandemia en sus países. Por lo tanto, es tal cual, como ya mencionaba Carolina, esta doble angustia, ¿no? De cómo vivo la cotidiana en mi país y cómo no puedo estar ayudando a mi familia, a quien venía ayudando a través de las remesas, etc. Pero además también vemos que, bueno, por supuesto los migrantes son los que sufren en general también las situaciones de mayor vulnerabilidad en salud, de falta de cobertura médica, etc. Y en el caso de Argentina, además, se suma, y esto ha sido, la semana pasada se difundió mucho por una encuesta que se organizó desde el colectivo Agenda Migrante, que es un colectivo que reúne organizaciones migrantes, redes, el mundo de la academia, distintos institutos, universidades, etcétera, grupos religiosos, y es un colectivo que se fue armando durante los 4 años del gobierno de Cambiemos, justamente en defensa de los derechos de los migrantes, de la ley migratoria, en contra del DNU, en su momento de Macri, que hizo de la ley migratoria una herramienta mucho más expulsiva y sectaria. Y entonces esas redes que de alguna manera habían venido operando y organizándose durante los años pasados, se activaron muy rápido en este momento de la pandemia. Por ejemplo, el ingreso familiar por emergencia, este bono de 10.000 pesos para socorrer a las familias más perjudicadas, digamos, por la pandemia o por la cuarentena, requiere, entre otros requisitos, de 2 años de residencia regular en Argentina, por ejemplo. Esto deja fuera a una cantidad de población migrante importante.
pero además no solo es por la cantidad, sino porque el migrante que llega en general suele ser todavía más vulnerable y estar en condiciones más precarizadas que el que ya está establecido. Cuenta con menos redes sociales establecidas, cuenta con menos conocimiento del entorno, cómo acceder a la salud pública, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos es que ahí, en esa política compensatoria, claramente se pensó al migrante no desde una perspectiva más universalista, más como hubiera sido una política que conciba la migración como un derecho humano y por lo tanto ya no poner en ese requisito los 2 años de residencia, ¿no? Sea residencia regular o no, digamos, ¿no? Sino cualquiera que habita suelo argentino debería, y se encuentra en esa situación de precariedad, debería haber podido acceder a ese beneficio. De todas formas, lo bueno es que, como decía, las redes y los grupos migrantes empoderados han actuado, han hecho la encuesta, la han difundido, están en contacto con la Secretaría de Migraciones, del Ministerio del Interior, e inclusive ya hay un proyecto de ley para ser tratado que justamente lo que propone es ampliar los requisitos del IFE, del ingreso, donde se flexibilizaría, digamos, la propuesta es flexibilizar esa idea de residencia, por ejemplo, regular, lo cual ampliaría muchísimo. Pero bueno, eso por supuesto está en debate y las condiciones ya sabemos que son complicadas hoy, que todo esto vino muy con una Argentina que recién se estaba poniendo de pie, ¿no? Después de muchos embates que sufrió el Estado, la sociedad civil y lo público en general. Por eso me parece que los impactos del COVID, como decía al principio, en esa subjetividad como más reaccionaria y hostil, ¿no? Que tiende a la discriminación, a la xenofobia, etcétera, pero también esto, ¿no? Volver a ver al migrante como un emergente de un sistema que requiere ser repensado, nos vuelve, a mi entender, a poner en el lugar de pensar el paradigma de la movilidad y el Estado primero bajo la inclaudicable consigna de los derechos humanos, pero también desde la idea de movilidad irrestricta, ¿no? Movilidad que tienda a la existencia de la persona en sus recorridos y no a la atadura, sea de pasaportes e identidades nacionales. Esto me parece que es una utopía, pero como siempre decimos, es una utopía que no hay que resignar, es un horizonte de sentido que tiene que estar siempre presente, aún si sabemos que es eso, ¿no? Una utopía. Y hoy entonces me parece que frente al COVID tenemos como 2 desafíos de alguna manera, uno que tiene que ver con la mirada global y otro con la mirada más local. El que tiene que ver con la mirada más global me parece que es el más complicado, porque como ya vimos, se están cerrando las fronteras, se están anulando completamente todos los intercambios y circulaciones, se está reconstruyendo de nuevo una identidad nacional, ¿no? En contraposición a ese extranjero que amenaza con traer nuevamente el virus. Y esto en muchos sentidos. Por ejemplo, Argentina ya ha repatriado más de 160.000 personas de todo el mundo, ¿sí? Digo, esto es importante, porque de nuevo vuelve a operar esa idea de identidad nacional, de Estado protector, que así como nos cuida con estas políticas compensatorias de salud y etcétera, también vuelve a reforzar esa idea de identidad nacional que definitivamente excluye a un otro que no está articulado en esa identidad. Por lo tanto, es un escenario complicado para quienes veníamos pensando en esta idea de ciudadanía universal, ¿no? De una ciudadanía que trascienda un poco la idea de Estado-nación. Con respecto a la mirada local, me parece que es un desafío que puede tener su lado positivo.
porque el migrante es un actor más que vive en este territorio, y es un actor que tiene que ser atendido, ¿sí? En este caso, no, digo, salvo que estuviéramos en un estado de Bolsonaro, Trump o Macri, que afortunadamente no lo estamos, tenemos la concepción democrática y humanista sobre el migrante. No los vamos a encerrar, ¿sí? Eso, digamos, desde el Estado, diríamos desde el gobierno, ¿no? Sino justamente de lo que se trata es de repensar la condición del migrante para desplegar las herramientas que sean necesarias para el cuidado también de esa población, así como hay otras poblaciones muy vulnerables y que las medidas del gobierno tienen que ser replanteadas, ¿no? Como los LGBT y una cantidad, las personas bajo situaciones de violencia intrafamiliar o de género, digo, hay una cantidad de poblaciones que el Estado tiene que revisar las políticas compensatorias frente al COVID. Pero sí partimos por lo menos de esta idea de no criminalización, de no estigmatización y sobre todo de no represión, o por lo menos de control de aquellas fuerzas que pudieran desplegar acciones represivas, ¿no? Como vimos frente a algunos abusos policiales que rápidamente el Ministerio de Defensa y la propia ministra salió a sacarlos de sus funciones, sacarlos del espacio público. Digo, si bien es una tarea larguísima y que tiene sus vetas y especificidades en cada lugar del país, porque la Argentina es muy diferente, creo que sí estamos frente a una mirada local que podríamos decir tiene más que ver con ese cuidado de sí y cuidado justamente en ese sentido más social. Entonces, para ir terminando, creo que esta situación nos pone frente a un desafío claramente, y que tenemos se podría decir, una oportunidad para trabajar desde la generación de empatía con el otro, ¿no? Una cantidad de situaciones que viven los migrantes cotidianamente, hoy las está viviendo la mayoría de la población argentina, ¿no? Miedo a salir a la calle, miedo a no tener ciertos derechos, miedo a no poder contactarse con sus otros, ¿no? Familiares, amigos, amores. Entonces digo, esa posibilidad de empatía con el otro en un momento de crisis y de extremo cambio en las relaciones sociales, creo que indefectiblemente va a generar procesos de construcción subjetiva diferentes, y que para los que apostamos a un mundo más solidario, un mundo más humanista, nos abre una posibilidad, ¿no? Eso, desde la empatía intelectual, desde la empatía afectiva, y desde la solidaridad, para trabajar, como decía al principio, por un paradigma más humano, un paradigma más solidario, ¿no? Volver a recuperar esta idea de la casa de todos, ¿no? Que primero puso el Papa en escena, pero luego vimos que muchos de los gobiernos que han cuidado a la gente y no a la industria, digamos, ¿no? Para no poner ya más etiquetas, porque creo que también hay que repensarlas, pero estos gobiernos que han priorizado la salud y a las personas y no tanto la economía y los indicadores macroeconómicos, me parece que pueden ser un auspicioso, para terminar con algo optimista, digo, dentro de, efectivamente, hay muchas cosas tremendas y que las vemos todos los días, pero creo que ese cuidar la casa de todos, ese cuidarnos a nosotros y cuidar a los otros, es lo que nos va a permitir tal vez pensar políticas nacionales integrales, ¿no? Con todos los actores, los colectivos, la organización de la sociedad civil, y también un poco, como decía Carolina cuando terminó, esto no puede ser pensado si no es en un continente, si no es en una región, no solo por la presencia de los migrantes, sino por también la construcción de un sistema
económico y de intercambio. En algún momento vamos a salir de la pandemia, y entonces me parece que ahí está muy bien recuperar esta idea de Mercosur, de América Latina y Caribe, aún sabiendo que el mundo vive una situación muy diferente a cómo pensamos nosotros el paradigma de la organización social. De todas formas, sin duda, esta pandemia va a traer cambios y esperemos que sean para mejor y que saquemos lo mejor de cada uno y cada una. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a las dos Carolinas. Bien, si les parece, abrimos una ronda de preguntas. Tres preguntas o cuatro, pero lo que sí les pedimos es que sean muy concisos en la pregunta, así podemos seguir compartiendo. Y luego abrimos otra ronda más, depende de cómo vayamos con los tiempos. Así que tratemos de ser generosos con las preguntas, así todos podemos ir preguntando. ¿Alguien que quiera preguntar? Yo no sé si puedo arrancar. Bien, Renzo, Rosita, y los voy nombrando. Bueno, a ver, sí, empezamos por Renzo. Bueno, hola a todos, soy parte del acompañamiento migrante, me presento por las dudas, Renzo Valente. Es una realidad en que nosotros desde acompañamiento migrante estamos trabajando de forma constante el tema de reunificación familiar, bien, y sobre todo al ser Mendoza una zona de fronteras, estamos teniendo ciertas complicaciones respecto a eso con Chile. Entonces la pregunta sería para Carolina Stefoni, esto de que planteaste, de que se está tratando un proyecto de ley nuevo, si se está teniendo en cuenta en este proyecto de ley, o si estás informada respecto al tema, si se está teniendo en cuenta el tema de la reunificación familiar, y en su caso, ¿qué parámetros consideras que son fundamentales a la hora de hablar de reunificación familiar, y qué parámetros tendríamos que tener en cuenta para abordarlo? Bien, gracias. Rosita. Un momento que no se... Ahí sí. Que más que pregunta sería una reflexión acerca de la realidad que estamos viviendo con los migrantes y los que trabajamos en forma directa con los migrantes, acerca, bueno, comparto esto que dicen las dos Carolinas, acerca de la economía informal y demás, que son los más castigados en este momento con la pandemia. Por otro lado, acerca de políticas públicas, quería hacer mención sobre todo a dos beneficios, que son el beneficio de ingreso familiar de emergencia, que es de 10.000 pesos, que el requisito dice específicamente ser argentino o naturalizado con residencia legal en el país no inferior a 2 años. No hay una coma, o es decir, o sos argentino o sos naturalizado. Este beneficio viola la ley de migraciones, la 25871, en el artículo 4 y en el artículo 5. En el artículo 4 dice que, lo leo específicamente, el artículo 5, el Estado asegurará las condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato a fin que los extranjeros puedan gozar de los mismos derechos que los nacionales. Por un lado, este beneficio, y por otro lado, otro beneficio que ya venía, digamos, que es el beneficio de las becas Progresar, en las cuales dice que para poder, digamos, acceder a ellas, tienen que los requisitos ser argentino, nativo o extranjero que puedan demostrar 5 años de residencia argentina. Son netamente discriminatorios. Los dos beneficios son claramente discriminatorios y no necesitan ninguna ley que amplíe ningún derecho, porque estas están establecidas en la ley vigente de migraciones, que es la 25871, que garantiza el derecho a migrar. Bien. Gracias, Rosita. Ailén. Bueno, yo también soy parte de acompañamiento migrante y trabajamos en lo que tiene que ver con específicamente regularización migratoria. Y respecto a esto, bueno, como en el gobierno de Macri, con el DNU 70 del 2017,
una restricción de derechos y una imposición del sistema RADEX, que básicamente es la regularización a través de una tasa migratoria de 3.000 pesos por persona por medios digitales, por medio de Internet. Digo, qué importante que hoy con toda esta cuestión del COVID-19 se ha determinado en la DNM la posibilidad de las excepciones a esta tasa migratoria también por vía de Internet. Sin embargo, mi pregunta es, ¿cómo se puede llegar a aplicar esta política? Porque para nosotros demostrar que se presente una excepción, necesitamos, por ejemplo, de un aval por parte del Estado, que esto es por medio de un trabajador social estatal o trabajadora, que constate esta situación de vulnerabilidad. Entonces digo, como, siento que a veces nos terminamos quedando en esa dicotomía de decir, tenemos todo el marco jurídico y es muy difícil la aplicación, por lo menos en este momento y en esta realidad, ¿no? Y respecto a las políticas chilenas, mi pregunta es, tenemos también un marco jurídico internacional, todo lo que tiene que ver con convenciones sobre derechos humanos. ¿Cómo Chile está dejando de lado todas estas políticas públicas a nivel internacional e instrumentos internacionales con total descaro, sin que los demás estados salgan a hacer frente o a una manifestación en contra de estas políticas? A mí me parece eso, que me cuesta mucho el tema de la realidad social cuando existe un marco jurídico que avala todos los derechos de los migrantes. Bien, perfecto. Gracias, Ailén, y cerramos esta ronda con Rito. Bueno, primero le agradezco por aceptarme en ese espacio. No sé, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. le agradezco por aceptarme en ese espacio. Agradezco también a Robbie por haber invitándome a ser parte. La parte, bueno, yo llegué un poco tarde, no quiere entrar, digamos, quizás que son cosas que ya hablaron. Y quiero hacer hincapié primero a la cuestión de regularización en la migración. Yo estoy viviendo en Rosario, conozco la situación, estoy viviendo acá en Argentina hace más que 10 años. La cuestión de hacer el trámite, realizar un trámite en la migración es un rompecabezas. Aparte también, o sea, cada inmigrante tiene su propia situación, es decir, no es el mismo inmigrante que viene de América del Sur, de los países limítrofes, no es el mismo inmigrante que viene de Europa. Es decir, la atención es diferente en función de dónde venís, o sea, quién sos. Y eso no debería pasar en la migración. Y además también hay cuestiones legales también que discrimina de un inmigrante a otro, porque, por ejemplo, el inmigrante que es extra Mercosur tiene paga diferente en la migración, una tasa diferente que el inmigrante que no es, que es de Mercosur. Todo esto pone trabas. Por ejemplo, muchas veces los inmigrantes que son más vulnerables son los inmigrantes que vienen del Caribe, de África, de los países, algunos países limítrofes. Por ejemplo, yo fui testigo de algunos eventos en la migración, de situaciones de algunos inmigrantes que vienen de Bolivia, de Perú. O sea, los tratos son muy diferentes, mala atención, digamos, a los inmigrantes. No hay prácticamente una formación por parte de la persona que tiene que dar una atención, la recepción. Eso es algo que está en la sociedad. Yo creo que más allá de todo esto, teníamos que hacer, no sé si una presión o una intervención frente a las autoridades para que dan más formación, hacer sentir al inmigrante que es parte, o sea, no es como un extranjero. El término de extranjero debería eliminar en la migración. O sea, no sentirse como extranjero, sino que la recepción. Muchas veces en la migración, cuando uno va a pedir una información o para realizar un trámite, pasa a ser como una molestia a la persona que reciba. Todo eso es rechazo a inmigrante, es como discriminación también al inmigrante. Yo creo que el trabajo que están haciendo es un trabajo valioso.
Me sumo también a la intervención que acabo de hacer la compañera antes, que la cuestión de Chile, que está pasando también, eso es una amenaza también en la lucha que están haciendo, que no va a ser fácil porque Chile tiene una historia, no tiene educación, no tiene, digamos, educación pública, hablamos. Hay un montón de accesos también que son están al límite en Chile con respecto a eso. Así que yo más que nada quería compartirle esto y valorar un poco el trabajo que están haciendo y que sigamos. Me pueden contar conmigo, sin más. Muchísimas gracias, Rito. Y si les parece, ahora abrimos el espacio para las respuestas. Sí. ¿Voy yo? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, gracias por las preguntas. Yo creo que permiten profundizar varios de los temas que no se habían logrado abordar y tocar, ¿no? Y creo que las distintas preguntas y comentarios van convergiendo en una situación que es extremadamente compleja, que tiene que ver con la discriminación institucional que se empieza a fortalecer desde los estados. Estoy hablando sobre todo desde el caso de Chile, ¿no? Y ahí creo que va a ser muy interesante cuáles son los caminos que se empiezan a desarrollar a partir de lo que decía Carolina Mera, de las distintas configuraciones de estado que tenemos en la región. Entonces, cómo cada configuración de estado va dando respuestas diferenciadas también. Para el caso de Chile, con un gobierno tremendamente neoliberal que pone en el centro la economía, y la necesidad de recuperar cierta normalidad por sobre, estamos como en el escenario opuesto, digamos, ¿no? Creo que ahí todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con políticas de reunificación familiar, con los apoyos específicos, lo que vemos es un patrón muy similar. Por una parte, una adscripción, digamos, en el discurso de la protección de los derechos de las personas, ¿sí? Y se firman los acuerdos, bueno, excepto el Pacto Global para el caso de Chile, pero en general hay una adscripción a la normativa internacional. Pero después las leyes tienen mayores debilidades en esa aplicación. Nuestro proyecto de ley, si bien resguarda, por supuesto, los derechos básicos, digamos, de las personas, se generan discriminaciones y se generan diferencias en el momento de aplicar la ley, ¿no? En la administración de esa ley, en la bajada, cuando se llega al consultorio, al funcionario, y ahí creo que tiene más que ver con esa forma de gestionar la migración, en este caso particular de la migración, donde se producen las mayores trabas y las mayores dificultades en el acceso, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de las visas haitianas que se puso en 2018, que puso el gobierno de Piñera, para llegar a Chile, que ya no podían entrar como turistas directamente, sino que tenían que sacar una visa de turismo en Haití. Y se resguardó el derecho de la reunificación familiar y se dijo que iba a haber, qué sé yo, 10.000 visas de reunificación familiar, ¿no? Entonces con eso supuestamente se iba a cubrir toda la demanda. Bueno, al cabo de 1 año, 2 años, lo que vemos es que las visas para los haitianos han sido mínimas, o sea, no sé, no recuerdo la última cifra, pero no llegan a las 1.000 visas, ¿no? Desde que se implementó esta medida. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Claro, el gobierno dice, bueno, nosotros tenemos visas humanitarias, tenemos visas de reunificación familiar, pero en concreto no se entregan porque la cantidad de requisitos es tal que es imposible que la gente logre llegar y logre cumplir. Entonces, ahí aparecen estas trabas administrativas que es a través, que son los mecanismos que tiene el Estado de nuevo para ir controlando y cerrando o abriendo la llave a discreción. Y vemos lo mismo en la implementación de los programas. Chile también ha venido implementando programas de apoyo y de ayudas, qué sé yo, pero el hecho, al principio, por ejemplo, una de las medidas que se puso fue, bueno, el carnet de identidad se extiende hasta fin de año para todos los chilenos, mucha gente se le vence y tiene que volver a sacarlo. De nuevo, en Chile sin carnet de identidad, sin RUT, uno no puede hacer absolutamente nada. Entonces se extiende el permiso. Y lo primero que esa medida aplicaba a los chilenos, no aplicaba a los migrantes. Entonces fueron las organizaciones sociales las que tuvieron que salir y decir, bueno, perdón, pero acá tenemos 1,5 millones de personas extranjeras, que es cerca del 8% de la población que es migrante y que necesita que estas políticas que implementa el Estado sean para todos. Entonces, creo, y aquí quizás es porque por el escenario de Chile, yo soy un poco más negativa, digamos, más cauta respecto del camino que esto va a tomar, porque lo que veo es que cada vez que hay espacio para introducir
políticas discriminatorias, reforzando la idea, lo que decía Carolina Mera, ¿no? Reforzando la idea del nacionalismo, ¿no? de los chilenos, en desmedro de la protección de los derechos de todas las personas, cada vez que hay una posibilidad de hacerlo, se hace, ¿no? Entonces, es una lucha permanente para ir garantizando cosas que son básicas, o sea, que es que las políticas funcionen para todos, y funcionen no solamente en el discurso, sino en la implementación de esas políticas, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos un desafío gigante de... lo veo más bien como un retroceso, ¿no? En lo poco que se había logrado avanzar, de establecer derechos universales, de entender el concepto de ciudadanía, digamos, de todos, independiente del lugar donde uno nació, hoy día tambalea, y tambalea por estas medidas arbitrarias que se empiezan a implementar, por estos silencios de que no se habla solo de los chilenos, no de los migrantes, y por, bueno, el recrudecimiento, decía, de la xenofobia y del racismo. Eso. Sí. Sí, lo mismo, muchas gracias por las preguntas y comentarios, y en el mismo sentido un poco de lo que decía recién Carolina, creo que estamos en un momento bisagra, sin duda, si esto va a recrudecer los peores nacionalismos y procesos de exclusión, o si, como yo decía al final de mi presentación, vamos a tener la capacidad de encontrar ciertas líneas de empatía, de solidaridad afectiva, intelectual, económica, para que eso no suceda. Y en este sentido creo que, claro, la diferencia con Chile es muy importante, porque nosotros en Argentina tuvimos un proceso antes del gobierno de Cambiemos, de discusión, de debate, de construcción de una ley, una ley que fue muy discutida, que sin duda no es la ley que todos aspirábamos y que no plantea una ciudadanía universal, pero sí la migración como un derecho humano, y eso fue me parece, algo construido socialmente, con las redes migrantes, con los colectivos, con la academia, etcétera. Y lo que quería decir era que esa tensión, por ahí Argentina está un poquito mejor parada que Chile, porque tenemos sin duda un gobierno que con todas sus limitaciones adhiere a ciertos principios. Pero el sistema jurídico e institucional tiene sus propias lógicas. Yo digo, nosotros tuvimos una ley migratoria que concibe la migración como un derecho humano, que habilitaba el derecho a la educación y a la salud a todos los migrantes y a todas las personas que vivían en Argentina, no importaba su condición migratoria, y sin embargo seguían yendo a un hospital y no los atendían, ¿no? Y ahí claramente había una ley, había un horizonte jurídico que preservaba, y sin embargo luego los mecanismos institucionales son muy complejos, tienen fibras afectivas muy enraizadas, y por eso creo que es la importancia de este trabajo colectivo de distintos ámbitos, de las redes de migrantes, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos religiosos, las universidades, digo, cada uno aportar para ir construyendo argumentos y narrativas que nos permitan formar, nos permitan hacer esa acción pedagógica para que el que aplica esa exclusión de alguna manera quede fuera de lugar, ¿no? Y que no sea bien visto, que la sociedad toda pueda marcar, ¿no?, un horizonte de lo que está bien y de lo que está mal. Creo que ese es un proceso largo y en el que nos tenemos que comprometer todos. De hecho, yo recién escuchaba algunas de las intervenciones, los estados pueden adherir a normativas internacionales y tener herramientas jurídicas muy bien planteadas, establecidas constitucionalmente y etcétera, y sin embargo los gobiernos no respetarlos. Y solo a modo de ejemplo quiero nombrar a Milagro Sala, que es una presa política, y hemos visto que las organizaciones de derechos humanos, no solo del país, internacionales, se han expedido por su libertad, porque no está claro el proceso por el cual se la está encarcelando, y sin embargo esto no ha logrado, ¿no?,
A lo que voy es, esto que lo pongo como un ícono, digo, hay que trabajar mucho, no solo por esos andamiajes institucionales y normativos, sino la preparación de aquellas instancias de gobierno y de aquellos organismos que aplican luego esas reglamentaciones. Insisto, creo que nos falta muchísimo, y creo que el riesgo desde lo global de volver a consolidar las peores experiencias de identidades nacionales es un riesgo enorme, pero también creo que desde lo local tenemos esta posibilidad de recuperar la empatía, recuperar lo que siente el otro, y desde ahí sí tratar de construir una posición más fuerte para pelear contra eso que se viene. Bien, muchísimas gracias. Abrimos la última ronda de preguntas para respetar el tiempo que habíamos acordado, ¿les parece? Tenemos a Roby, a Guillermo y no sé si hay alguien más. Bien, empezamos por Roby. No se te escucha. Hola, hola, ¿se escucha? Y ahí sí, perfecto, gracias Roby. Sí, soy Roby de Haití, yo vivo en Argentina hace 8 años. Tengo 2 preguntas. La primera para la doctora Carolina Stefani. Ayer recibí una nota, no sé si ella está enterada sobre la situación de 250 migrantes haitianos en la ciudad de Quilicura, en Chile. No sé qué está pasando exactamente. Así que me gustaría saber si ella sabe de esta situación. Y la segunda pregunta es para la doctora Carolina Mera, justamente sobre el sistema RADEX, que es un sistema que es muy lento, no funciona bien. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Migración emitió una nota pública que en esa nota dijo que solamente 17% de los 63.500 solicitudes iniciadas desde el lanzamiento de este nuevo sistema fueron resueltos. Ya sabemos que el DNU 70-2017 fue declarado inconstitucional, pero hasta el día de hoy seguimos usando este sistema que deja afuera a un montón de personas migrantes. ¿Qué se puede hacer concretamente para sacar este sistema en la Dirección Nacional de Migración? Muchas gracias. Muchas gracias, Roby. Guillermo. Quiero felicitar a las expositoras, muy interesante el punto de vista desde donde abordan esta temática de las migraciones. Y mi pregunta en particular es para Carolina Mera. Cuando se habla un poco de esta idea de un Estado argentino que tiene que ser garante del principio de la movilidad humana, de los derechos humanos y especialmente la cuestión migratoria, nosotros atravesamos un panorama local, nuestros vecinos, en el caso de Brasil, Chile, que manejan mayor nivel de infectados, y más que nada mi pregunta en relación a Brasil, ¿cuáles podrían llegar a ser políticas efectivas o políticas inmediatas que va a tener que salir el gobierno argentino apenas nosotros, bueno, atravesemos la cuarentena y se haya una apertura? Pero en el caso, por ejemplo, de Brasil, con Bolsonaro, que no está tomando medidas que faciliten o disminuyan estos contagios, a mí me hace pensar que nosotros como aquellos que pertenecemos al ámbito migratorio tenemos que proponer o exhortar determinadas políticas que faciliten estos principios de movilidad humana, o sea, desde la cuestión económica, el sistema de encomiendas o la cuestión familiar inclusive. Más que nada es eso, gracias. Muchas gracias. Y Lula. Sí. Buen día a todos y a todas. Mi pregunta es bastante general.
así que es para las dos Carolinas el que quiera responderla. Teniendo en cuenta que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil y maltrato hacia niñas y adolescentes, consultarles puntualmente sobre ese rango de edad en este contexto de pandemia. ¿Qué medidas puntuales se están tomando o qué consideraciones específicas se tienen? Bueno, cerramos la ronda de preguntas entonces. ¿Alguno más? ¿Alguien más? No, muy bien, sí, entonces seguimos con el decirle orden. a Carolina si quiere que empiezo yo ahora, que ya la otras veces, así puede terminar ella. Lo mío es muy corto respecto al sistema RADEX. Yo creo que efectivamente es un sistema que hay que trabajar, que hay que mejorarlo. Me parece que es importantísimo, antes hice referencia al empoderamiento de los actores, de las redes, de los colectivos migrantes, porque son procesos que no los va a hacer directamente un gobierno o el Estado por sí mismo, como tuvimos una ley migratoria que venía de la dictadura militar durante décadas, y solo se pudo cambiar cuando se generó esa sinergia entre redes de migrantes, colectivos, como digo, los grupos religiosos, y entonces me parece que es muy importante que la democracia que en Argentina ha avanzado con idas y vueltas, pero que ha avanzado en ese sistema de construcción institucional, y me parece que hay que, desde los sistemas jurídicos, normativos, hasta las formas de aplicación, creo que hay que trabajar, creo que hay que tener una mirada crítica y poner todo para modificarlo. Respecto a la idea del Estado garante, muy breve, creo que estamos frente a una situación de excepcionalidad tal que no puedo pensar cómo va a ser la salida de esta cuarentena. Cuando uno ve los epidemiólogos, cuando uno ve los estadísticos, cómo van manejando, cuando uno ve otras situaciones en el mundo, creo que tenemos que tener mucho cuidado, y eso, tratar de preservar a las personas, la vida, por supuesto los afectos, y no tengo duda que se va. Hoy estoy optimista, hoy estoy optimista. No tengo duda que se van a encontrar formas de poder garantizar de alguna manera los reencuentros familiares, pero no solo a distancia, sino los propios. Digo, hay gente que se quedó separada de su familia en distintas provincias, y recién ahora hubo algunos permisos, ¿no?, para encontrarse, etcétera. Así que creo que hay que ser muy prudente, ir evaluando la situación, y por supuesto tener siempre una mirada crítica y atenta para que no haya violación de los derechos humanos de nadie, ni de migrantes, ni de mujeres, ni de niños, y en esto, con respecto al último tema, creo que las poblaciones de mujeres y de niñas están en situación de mucha precariedad y vulnerabilidad. Nosotros en Ciencias Sociales hemos hecho algunos relevamientos de las primeras semanas, algunos se hizo también con el MinSIT, con la unidad de Ciencias Sociales de coronavirus, de COVID-19, y hemos constatado un aumento muy importante de la violencia intrafamiliar, ¿no? Sobre todo, bueno, la cantidad de femicidios que vimos desde la cuarentena. Bueno, entonces me parece que a esa situación también están sometidos niños y niñas, y que es un desafío y una deuda enorme, no solo del gobierno, sino de todas las organizaciones sociales, que tienen que empezar a poner ese tema en agenda, al igual que la comida, al igual que los ingresos económicos y la vivienda. Porque, digo, si se trata del cuidado, es de todos los cuidados. Bueno, y la dejo a Carolina terminar. Bien, gracias de nuevo por las preguntas. No sé por cuál partir, porque no quiero dejar tampoco una sensación de tanto pesimismo, ¿no? Porque creo que también es importante, o sea, claro, mantener siempre una perspectiva crítica, pero en esta situación en particular tratar de pensar un poco en positivo, porque si no contribuimos también a una depresión colectiva que tampoco es sana. Entonces voy a partir por lo de los niños, porque creo que es un tema tan complejo que no quisiera dejar eso para el final, para no cerrar de manera como tan dramática, ¿no?
pero ahí sí también concuerdo bueno, estamos viendo cómo, y somos testigos de cómo ha venido incrementándose la violencia intradoméstica en la situación de pandemia y de cuarentena, y en estas situaciones, de nuevo, la población infantil, o sea, mujeres, niños y niñas, son las poblaciones más complicadas, ¿no? A mí me preocupa extremadamente lo que está pasando dentro de los hogares, de todos los hogares. Esto no es exclusivo de los migrantes, pero sí se acrecienta en algunas situaciones de los migrantes. Pero también me preocupa mucho las consecuencias que va a tener en la movilidad a nivel regional, ¿no? De todo lo que hemos venido hablando, y cómo eso va a afectar también a los niños. O sea, ya tenemos la situación muy difícil en el Triángulo Norte, en América, digamos, de América Central y países del Caribe, esta situación de mayor pobreza, de cierre de fronteras, de mayores vulnerabilidades a los migrantes, cómo termina, digamos, cómo los niños y niñas terminan recibiendo todas las peores consecuencias de esta situación, ¿no? Entonces, creo que también vamos a tener que estar muy alertas y muy atentos a ver cómo se va desenvolviendo la movilidad dentro de la región a partir de las consecuencias que va a tener esta situación y que está teniendo y que va a seguir teniendo, ¿no? Entonces, ver si es que aumenta niños y niñas no acompañados en nuestras fronteras, que no es una realidad tan grave como en el norte, pero puede ser que se recrudezca también, ¿no? Trata y tráfico de niños, etcétera. Entonces ahí más bien es como una alerta y un gran signo de interrogación de que nos hace estar atentos a qué es lo que va a ir pasando. Sobre Quilicura, estaba buscando acá un poco que ejemplifica bien, ¿no? Hubo un brote. Quilicura es una comuna dentro de Santiago donde hay una alta población haitiana residente que vive ahí. Y hubo un brote de algunos casos en un lugar donde había muchas personas migrantes viviendo en condiciones que son muy complicadas, ¿no es cierto?, de hacinamiento, bueno, de lo que sabemos. Entonces se decidió cerrar ese lugar y trasladarlos a otra parte. Y muchas de las personas no querían trasladarse, entonces hubo un problema ahí de información, de traductores, de mediación en el fondo que no se hizo, no se utilizó. Pero lo más grave viene después cuando las autoridades salen a decir de que, y aquí de nuevo es el racismo, ¿no? Autoridades y medios de comunicación, la cobertura fue pésima, pero lo que dice el intendente de Santiago, que es nuestra máxima autoridad de la región metropolitana, lo cito textual, lo que ha sido más complejo es entenderse culturalmente con ellos. Aquí no hay una mala voluntad de parte de nadie, sino que hay un entendimiento de lo que es la higiene, lo que es la salud, lo que es el cuidado de la salud, lo que es ser portador de un virus como este. Fue complejo hacerlos entender. O sea, es un racismo cultural, digamos, en su máxima expresión de libro, ¿no? Es como cita de libro. Y de eso se hacen eco, y se hicieron eco todos los medios de comunicación. Entonces el problema es que ellos no entendían la higiene, no entendían que había que lavarse las manos, porque su forma de vida es distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, digamos, el sustrato que había detrás. Entonces esto fue lo que causó mucha, indignación en las organizaciones, en los colectivos que han venido trabajando con los migrantes, que hemos estado en estos temas. Pero sí, de nuevo, las autoridades y los medios de comunicación no son críticos respecto de esto, lo único que hacen es reproducir, y entonces se generó toda una tensión con los vecinos, y que empezaron, qué sé yo, a que se tenían que ir, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el discurso público de las autoridades, porque si ellos avalan una construcción de este tipo, al resto de los vecinos, por supuesto que es chipe libre para decir y hacer lo que les parezca que tienen que hacer. Entonces, en ese sentido, de nuevo, hay que estar permanentemente alerta. Y había una pregunta ahí de Alexis, si es que la situación en Estados Unidos va a tener alguna incidencia en el Cono Sur, en Chile y Argentina. Yo para el caso de Chile me temo que sí. Y veía la otra vez, ayer o antes de ayer, que salió el presidente de Renovación Nacional, que es un partido de derecha, no de extrema derecha, pero de derecha, diciendo esto, ¿no es cierto?, de que había que acelerar el proyecto de ley, porque entonces, para tener una herramienta, lo que decía al principio, ¿no?, para tener una herramienta para poder manejar el tema migratorio, dado que va a haber no sé cuánta gente cesante, y entonces inmediatamente hizo el vínculo, ley migratoria nos permite cerrar la frontera y dejar que entren migrantes porque va a haber una tasa de cesantía muy alta. Exactamente el mismo discurso de Trump.
Entonces, para el caso de Chile yo creo que sí puede haber y me imagino que en el caso de Perú también, y en otros países de la región puede ser algo similar. Entonces, en este escenario, claro, como tratar de pensar en algún elemento positivo, yo creo que situaciones como estas que son tan de límite a todo, y que nos toca a todos, porque en el fondo también democratiza el riesgo, ¿no? O sea, todos estamos confinados, todos estamos temerosos que nuestros papás se enfermen. Entonces, en situaciones que son tan extremas y tan de límite, quiero pensar también que puede sacar algo bueno de nosotros, ¿no? De los seres humanos, en el fondo, y de entender y de hacer, entender y hacer, de que la única posibilidad, en el fondo, está en la solidaridad, está en el cuidado, está en poder pensar en un bien común para todos, y no sálvese el que pueda, y acrecentar el individualismo, etc. Yo creo que están los dos caminos tremendamente abiertos, y va a depender mucho de la reflexión que todos podamos hacer y los discursos y la incidencia que todos podamos hacer en esa línea de mantener un poco la cordura, mantener los derechos humanos en el centro, y los principios de cuidado y de solidaridad que nos pueden sacar adelante. Eso. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las dos, doctora Stefoni y doctora Mera. Ha sido un placer que se hayan tomado este tiempo para darnos este espacio. Aplausos virtuales de todos y todas las que estamos acá presentes. Ha sido, bueno, este mensaje último de las dos demuestra que verdaderamente es importante reunirnos, a pesar de las distancias y del aislamiento y del cuidado que debemos tener, pero aunque sea en estos momentos y de estas maneras, que no somos a las cuales estamos más acostumbrados y acostumbradas, es importante, ¿no?, reflexionar, pensar, y sobre todo también ir pensando en estas instancias de incidencia. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias. Y gracias también a todas y a todos los que hoy se levantaron el sábado con el mate, con el cafecito, y nos siguieron acompañando. Y, bueno, nuevamente un aplauso para ustedes. Ahora, Gonzalo, si querés cerrar y nos invitás para el próximo sábado. Bueno, muchas gracias, Juli, y de nuevo los agradecimientos a las Carolinas, que por ahí con poquito tiempo de anticipación les avisamos, y bueno, rápidamente aceptaron, y generosamente, tanto con sus conocimientos como con el tiempo, se pusieron a disposición. Así que muchas gracias sinceras en ese sentido. Contarles que, así como les dije que teníamos dos objetivos al principio de este ciclo de formación, que tienen que ver con la formación interna y al mismo tiempo una excusa para encontrarnos en la virtualidad, bueno, también un tercero es la posibilidad de que esta excusa sea, bueno, instancia por ahí para consolidar y fortalecer nuestras redes, y en esto que tiene que ver con la situación migratoria, la política migratoria y el análisis de la movilidad humana, resulta sumamente importante y necesario. Así que, bueno, ojalá también sea un puntapié para consolidar esos vínculos. Antes de cerrar, decirles que si bien nosotros nos hemos hecho una difusión por redes, a través de Flutter, entendemos que hay como un sobrebombardeo en ese sentido en estos tiempos, lo hemos hecho así de boca en boca, y a quienes creemos que les puede interesar, pero hemos grabado todas las charlas y las vamos después a subir a nuestras redes para que, bueno, que haya disposición y poder, creo que hay muchas cosas, tanto para usarlas en otras instancias de formación, como también para apuntar y poder proponer en términos de políticas públicas y cuestiones más concretas. Así que en eso también estará a disposición junto con las anteriores, y le estaremos avisando para el sábado que viene lo que iremos abordando en la nueva instancia de formación. Así que muchas gracias por la presencia. Agradecemos sobre todo la presencia de muchos y muchas hermanos y hermanas chilenos y chilenas que se han hecho presentes también, y de otras partes de la región, así que eso también nos enorgullece. Mientras Joaquín Viera se va preparando para cerrar con una canción, así mientras nos vamos desconectando escuchamos algo más, escuchaba y transitamos un poco entre el pesimismo y el optimismo, que bueno, es propio también de la incertidumbre. La única certeza que tenemos en este tiempo es que estamos en un contexto de incertidumbre,
y seguramente el aislamiento hace que vayamos de un lado a otro, y cuando nos vinculamos con gente que padece concretamente y materialmente y afectivamente el aislamiento, también hace que vayamos de un lado a otro. Y se me ocurría esta partecita del libro Las ciudades invisibles, que me parece que puede graficar un poco eso, y mientras el Kino busca la guitarra, se las leo. El terror de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí, el terror que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el terror y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del terror no es terror, de hacerlo durar y darle espacio. Bueno, Kino, si querés cerrar y agradecerle a todos y a todas la presencia, y seguimos encontrándonos creativamente en la virtualidad.